Oiga, ¿sabe quién está en línea, don William? Un gran amigo de la radio que va a conversar con nosotros ahora. ¿De quién estaré hablando yo? Usted lo conoce, ¿no? Claudio Cornejo. Vamos a estar con él Vamos a estar en los próximos instantes con él. Yo ya lo veo por allí. ¿Puede saludar a la cámara, Claudio, no? ¿Habrá alguna posibilidad de que le salude? Ahí está. En breve vamos a estar conectando con Claudio Cornejo. Este es como cuando presentan presentan a un artista antes de cuando están los camarines, ¿no? Se presenta en los próximos instantes Claudio Cornejo en el escenario. A la Viña del Mar. Vamos a estar con él en los próximos minutos. Voy a leer un par de mensajes. Buenos días, Mario William, tomando cafecito. Nos escribe Victoria Hoffman. Gracias, Victoria. Buenas noches, Mario. María Ulloa Cárdenas de la Granja, como siempre, escuchando otras noches. Saludos para Alex y William, para ti también, buen turno. Desde La Serena nos escribe Marce. Hola, amigo Mario, buenos recuerdos a la hora de jugar los videos. Los domingos junto a mi hermano visitábamos los juegos Diana del Paseo Humá. Al momento de energizar el local se marcaban juegos en las máquinas y no quedaba más que jugar. Les saludo a su amigo los fuelles artesanales Sergio y Nostroza del Trasnoche. Nos escriben también desde Linares, región del Maule. Nosotros jugamos... Ya. Cristian ahí pasándose un par de pueblos, ¿no? Bueno, está bien. El juego más divertido era Lotería en Familia, se apostaba plata. El Beche Beche era muy entretenido, dicen acá. Cómo olvidar el Space Invader, el Double Dragon. Cuando era niño jugábamos trompo y se realizaban competencias. Se marcaban 3 líneas del suelo de tierra dura y con el trompo le pegábamos una caña de bebidas. Y cuando ya era casado con mis hijas, mi mamá nos reuníamos a jugar carioca y con plata. Bonitos recuerdos. Desde Vallenar nos escribe Raúl. 2:40. En el Trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. En el escenario del Trasnoche de la radio está con nosotros Claudio Cornejo. ¿Cómo le va, Claudio? Gusto en saludarle. Bienvenido al programa nuevamente. Hola, salgo de tras bambalinas para saludarlos y bueno, conversar un poco siempre de la vida, de las cosas que nos pasan, en fin. ¿Cómo está todo, Claudio? Sé que estuviste con harta pega esta semana hablando de un tema bien interesante que tiene que ver con la capacidad de adaptarse frente a una situación adversa, la resiliencia. Tema bien interesante, ¿eh? ¿Los chilenos somos resilientes o no, Claudio? Sí, la resiliencia, como dices tú, es la capacidad de adaptarse, de rearmarse, de reorganizarse, en fin. Pero en este curso que daba el otro día, yo podía transformar esa palabra que es un poco complicada incluso de pronunciarla, resiliencia, se puede transformar a la capacidad de adaptación que tenemos todos los seres humanos. Todos nos enfrentamos a diversas situaciones, a diversos conflictos, cambio de trabajo, separación, en fin, todo lo que nos toca vivir como personas, y siempre por el instinto de sobrevivencia nos vamos adaptando y readaptando. Y eso es el aprendizaje, en definitiva. Cómo aprendemos a avanzar como especie humana y como un ser humano individual, ¿no es cierto? En el sentido ontológico, desde que nacemos hasta que nos morimos, siempre nos vamos readaptando. Y a eso le llamaríamos resiliencia, esa capacidad de ser maleable frente al entorno y poder nuevamente salir a flote como un corcho, aunque nos hundan, volvemos a salir a flote. Mira, qué interesante lo que tú mencionas. Ahora, ¿cómo se puede fomentar la resiliencia, Claudio? Porque, a ver, siempre se habla mucho de que el chileno es resiliente. ¿Por qué? Y quiero explicar mi idea. Hemos tenido muchísimas tragedias, lastimosamente, ¿eh? Nuestro país es sinónimo de eso, ¿no? De algunos desastres naturales, desastres de emergencias como tal. No sé, se me viene a la cabeza el 27F, los incendios, ni hablar de otros tipos de catástrofes de distinta índole, en realidad, sin entrar en mayores detalles, porque obviamente todas esas catástrofes tienen recuerdos dolorosos, pero siempre logramos levantarnos, siempre se habla de que el chileno tiene esa particularidad de poder hacerlo. Eso viene con nosotros, pero ¿cómo lo podemos hacer para fomentarlo, para día a día mejorar nuestra adaptación a cualquier cosa, a un trabajo, a una nueva relación, a una nueva forma de vivir? Creo que en esa capacidad de adaptarnos tiene que ver primero con ese aspecto social que nos caracteriza como seres humanos, en donde ahí vamos descubriendo nuevas experiencias. En el tú a tú vamos compartiendo lo que me pasa y voy teniendo nuevas experiencias de los demás. En las catástrofes, como tú dices,
es un buen momento para salir al encuentro y compartir en esos casos el dolor o la alegría si es en otras situaciones. Pero lo fundamental es sentir que somos seres gregarios, que dependemos de otros, que nadie aquí es individual, que nadie tiene la verdad, sino que la construimos juntos. En ese construir juntos es como nos vamos adaptando. Pero tenemos que vencer ciertas barreras personales, como sentir que yo me las puedo todas, que yo puedo hacer todo, que el mundo gira porque yo hago que gire. Esa es un poco la soberbia, podríamos ir por un lado, y contactarnos con lo más sensible de nosotros, que somos seres más bien indefensos, que necesitamos la cooperación, pero primero que nos cooperen y nosotros también cooperar, la solidaridad. Lo otro es también plantearse el punto de vista intelectual o cognitivo, que siempre hay más de una alternativa. Uno cree que la postura que tengo es la correcta, es la verdadera. Y cuando me polarizo desde lo que yo creo, pierdo la capacidad de resiliencia, pierdo la capacidad de adaptación, porque veo el mundo desde solo mi mirada, claro, o solo mi perspectiva, y la perspectiva de otros van quedando excluidas. Entonces, si pensamos que yo tengo una alternativa, pero de seguro existen 3 o 10 más, me gustaría saber cuáles son para poder ampliar mi criterio. Es un poco el pensamiento que uno entra, que tiene en la universidad o en el colegio, que es ese sentido de universalidad. Yo sabía esto y ahora descubro 5 cosas más y ahora descubro 10 más. Y uno cada vez que descubre más cosas se va sintiendo que menos sabe. Y eso que menos sé es un poco la capacidad de ir aprendiendo o prepararme para momentos difíciles, teniendo mayores conexiones neuronales en el cerebro que me permiten tener múltiples soluciones frente a un solo problema. Ahora, Claudio, se habla mucho también de... Hay muchas personas, y en general te lo pregunto, personas que les gusta tener todo bajo control. Más de algún auditor lo ha mencionado, de que no, a mí me gusta controlar todos los aspectos de mi vida y se genera un estrés cuando no se puede, cuando algo no depende de uno, digamos, ¿no? Uno muchas veces dice, no, ¿qué pasa con esto? Que bueno, pero no depende de uno, depende de un tercero. O más que un tercero, de otro sentir, de otros factores, digamos, que son ajenos a uno. Muchos dicen que después de dejar que las cosas que no están en nuestro control suelten, como que uno se saca una mochila. ¿Es así o no es así? ¿Y cómo podemos mentalizarnos en de cierta forma dejar esa mochila de sobrepensar tanto las cosas? Te lo digo porque forma parte de la adaptación. Muchas veces uno dice, pucha, pero me encantaría, no sé, me pongo el siguiente caso, un caso muy de día a día. Pucha, esta persona yo no le caigo muy bien, no, y trato ahí de buscarle la buena, de buscar ahí, caerle, pero ya no está en nuestro poder que le caiga bien o no a la otra persona. Digo, en un ambiente cercano, un ambiente familiar. Y uno muchas veces cambia su forma de ser para poder agradar a la otra persona, para no tener problemas. Muchas veces uno dice, bueno, pero en realidad, ¿para qué vamos a cambiar si eso ya no está en mi control? Tengo que ser como uno es. Ahí se habla mucho de esto, ¿no? De tomar la decisión de soltar lo que no depende de uno. ¿Cómo lo ves tú? Sí, por un lado, en la primera parte de lo que tú planteas, cuando queremos tener el control es precisamente porque siento que si yo no hago las cosas no van a funcionar bien. Un sentido de omnipotencia, pero que detrás de eso también hay un sentido de confiar poco en los demás, ciertas inseguridades. Uno tiende a trabajar poco en equipo, a delegar funciones, precisamente porque ese control denota que si algo falla, capaz que yo sea el responsable. Entonces hay varias cosas que están en juego cuando alguien quiere hacer las cosas a su pinta, a su manera, porque también hay una idea de perfección. Por otro lado, cuando uno empieza a abandonar ciertas cosas que no competen en el plano directo de uno, como decías tú, caerle bien a alguien o hacer tal cosa que no tiene que ver conmigo, es cuando comienzo a delimitar. Es decir, mi preocupación o mi accionar llega hasta aquí y de aquí hacia allá no me compete. Es decir, no puedo agradar a todas las personas, aunque quizás sea lo más agradable en un trato afable con las personas, pero también sé que no voy a agradar a todos, porque somos múltiples. Cuando empezamos a entender de que
en esta máquina, este engranaje social, cada uno cumple diversas funciones. Tiene que haber uno enojón, tiene que haber uno alegre, uno medio triste, en fin, todos cumplimos roles distintos y diversos para que la sociedad funcione. Cuando empezamos a entender que soy un elemento dentro de otros y que no me corresponde a mí asumir todo, empiezo entonces a también diversificar mis acciones a otras cosas. Ya me elimino tensiones y digo, bueno, hasta aquí puedo llegar, esto es mi rango de acción, pero eso no es tan fácil. Como dices tú, ¿cómo llego a delimitar mi rango de acción? Porque está la vanidad, o está el ego, o está el que dirán si yo no cumplo con eso. Hay expectativas que incluso uno se construye y que no son tan ciertas. Debo ser un buen trabajador. Un ejemplo claro es cuando uno llega a un trabajo al comienzo y uno trata de hacer las cosas lo mejor posible porque quiere conseguir el puesto. Y hace muchas más cosas de las que correspondía porque no sé los límites y creo que debo hacer lo mejor posible y dar una buena imagen. Después con el tiempo uno se da cuenta que quizás se excedió porque no conocía los límites y uno empieza a delimitarse para poder no ser, entre comillas, explotado, porque aprovechemos que es nuevo y le exigimos muchas más cosas. Pero cuando uno ya empieza a conocer las reglas del juego, uno comienza a autorregularse. Sin embargo, algunos no lo hacen por este afán de caer bien, porque tiene que ver con su autoestima, que es más baja, o porque quiero también tener mayor control de las cosas, porque al tener mayor control de las cosas siento más seguridad que todo va funcionando bien. Entonces son varios elementos que están ahí jugando para que todo esto funcione y para poder sentir entonces que en la medida que hay varios, en la medida que entiendo que hay varios elementos en juego, puedo también ir descansando. Esto me compete hasta aquí y ahí así ya le compete a mi compañero de trabajo, a mi amigo, aparte de la familia. Plantearse límites, dices tú. Sí, personales, exacto. Mira. Oye, Claudio, lo último que quería preguntarte, hoy día, bueno, durante esta jornada estuvimos conversando acerca del cambio de horario y todo ese tema, que hay algunos que dicen, bueno, esto se habla siempre. Desde tu punto de vista como psicólogo, ¿y cómo has visto tú este tema del cambio de horario? Te lo pregunto a propósito de esto, ¿no? De este tema que estábamos hablando recién para tener una opción. ¿Cómo lo ves tú? Porque hay mucha gente que dice, no, pero bueno, siempre se habla de lo mismo, etcétera. Y al final no pasa nada porque todos los años nos adaptamos, etcétera, y tiene que ver con eso, con la capacidad de adaptarse. Pero hay algunos académicos, algunas personas ligadas al área de la salud que nos dicen que no vemos el verdadero perjuicio que sería a mediano y largo plazo. Las horas de este cambio, no el de ahora que se va a tener una hora más, sino el siguiente en el que se adelanta la hora. Sí, pueden haber muchas razones médicas, es cierto. Hay otras razones energéticas que tendrán otros. Cada uno tiene sus razones, sus puntos de vista. Sin embargo, en este proceso de resiliencia, que partimos por ahí con el título, siempre nos adaptamos a los cambios climáticos, de horario, a mayor luz, a menor luz, porque esa es la facultad humana de poder adaptarnos siempre. Entonces, qué mejor ejemplo que tú que vives en Punta Arenas y las noches en verano son muy cortas y en invierno son muy largas. Entonces, aprenden a convivir y a vivir en ese clima. Acá en Santiago, las noches en invierno también son más o menos largas. En fin, siempre nos adaptamos con algún riesgo en algunas personas que a menor luz también le afecta, le genera ciertos síntomas depresivos, en donde ellos tienen que estar atentos para ver cómo suplen un poco esa falta de luz, poniendo mayor cantidad de luz en su casa, en fin, pero es un factor que siempre está con nosotros. Haya cambio de horario o no, siempre van a haber inviernos que son más largos y en la noche, ¿no es cierto? Y en verano es más corto. Esa facultad que tenemos, es bueno conversarla siempre con la familia para ver qué medidas se toman, para ver cómo funcionamos en estos periodos más largos de encierro que es propio del frío o de la lluvia. Pero creo que después de una semana o 2 semanas ya terminamos otra vez regularizando el sueño y adaptándonos, porque el invierno es más vida interior y el verano es más vida exterior. Pero es parte de nuestro ciclo acá en Santiago o en Punta Arenas o en el norte. Ya vivimos un poco con esos ritmos.
Qué interesante lo que tú planteas, Claudio, porque uno muchas veces no toma en consideración esto que tú mencionas de cierta forma, ver, preocuparse de la salud mental y preocuparse sobre todo de los efectos a largo plazo, porque uno de repente se preocupa de lo inmediato, bueno, la vida va así actualmente, pero uno muchas veces como que no se da cuenta, no sé, yo me refiero no tan solo al tema del cambio horario. Hablemos, por ejemplo, de pequeños hábitos, de pronto desconectarse cada cierto rato, cada ciertos días hacer un poco más de deporte. Son cosas a mediano, largo plazo, pero que tienen ciertos beneficios. Claro, uno lo que busca muchas veces tiene que ver con la satisfacción lo más cercana posible, ¿no? La satisfacción inmediata. Y eso uno lo percibe. ¿Dónde podemos encontrar todos tus cápsulas, Claudio? Aprovecha a mencionarle también tus redes sociales a los auditores del Trasnoche que te escuchan. Bueno, Claudio Cornejo Torres, lo ponen en Google y aparece donde pueden asistir a consulta o escribirme, ahí está el WhatsApp. O en YouTube, Claudio Cornejo Torres o Claudio Cornejo, ya aparecen los videos de esto y muchos programas que se van haciendo, que están todos en la línea de la psicología, de los temas simples como ahora, así que no son temas complejos, son fáciles de digerir porque tienen que ver con nuestra vida. Claro. Oye, antes que nos desconectemos, acá hay un auditor que me dice, hola Mario, la consulta, ¿puede influir la validación o la invalidación en el periodo de la infancia y adolescencia? Saludos, nos escribe Chimón Andrés. Siempre va a influir todo lo que vamos viviendo. Somos como una página en blanco, se dice, ¿no es cierto? Y cualquier rayita, cualquier arruga siempre va a quedar marcando lo que somos a futuro. Así que siempre las experiencias previas, especialmente los primeros años de vida, nos marcan consistente y casi de manera definitiva, para bien y para mal. Mira, tajante la respuesta, de una. Claudio, te mandamos un abrazo enorme, siempre un gustazo conversar contigo y gracias por estar aquí en Trasnoche en la Radio. Nos reencontramos la próxima semana. Que tengas linda jornada día jueves. Igualmente, y un saludo atrasado porque recién lo supe hace un rato, que el 19 era el Día Internacional del Hombre. Así que lo conversaremos después qué es ser hombre, pero que parecemos, pero de repente nos cuesta ver cómo es el rol del hombre en estos tiempos. Así que mira, felicidades a cada uno de los que están en el programa. Plenamente de acuerdo contigo, Claudio. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por tu tiempo. Está muy bien, hasta pronto. Ahí estamos con Claudio Cornejo, que se acompaña con nosotros, se va a ir a descansar ahora. Siempre es bueno conversar con él, con la experiencia, con los datos y, por cierto, hablar de salud mental, que es tan importante en estos tiempos.